Es un gusto estar aquí en el estudio de Advenimiento TV y saludar a toda la audiencia que está en sintonía en esta hora, ya sea de la mañana, del mediodía o de la noche. Este es el estudio de la lección de la escuela sabática que le traemos en este día, domingo 13 de marzo. Agradeciendo a Dios que nos dé el privilegio de llegar hasta sus hogares y enviándole saludos a todos los que por diferentes partes del mundo se unen a nosotros para estudiar la lección. Una vez más agradezco la presencia del hermano Ángelo Barri aquí conmigo para compartirles este estudio. ¿Cómo está usted? Pastor, estamos bendecidos. Hoy vamos a entrar en un tema muy, esta semana entera, muy controversial. Vamos a estar, Pablo ahora le va a entrar al gobierno, a los que nos gobiernan. Debemos nosotros obedecer al gobierno. Queremos, hermanos, como siempre les rogamos en el amor de Cristo, como diría también Pablo, que se lea su Biblia. No deje de leer su Biblia. Esta semana estaremos completando por Romanos 13 y vamos a tocar, le estoy diciendo porque en estas últimas semanas ya vamos a estar tocando así un pedacito del otro capítulo casi siempre. Entonces vamos a leer Romanos 13 y si usted gusta léase Romanos 14, no se pierde leerlo los dos y así siempre va actualizado con la lección. Me he dado cuenta, como le dije la semana pasada, que la lección tiene una lectura adicional. Yo no le había puesto mucha atención a eso y quiero recomendárselo porque la he leído desde la semana pasada, que lamento no haberle puesto atención a eso y me parece fantástico y quiero recomendarle que lea Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 394 y hasta el 403. Yo traje el libro y el viernes, en la lección de esta semana, le voy a decir el nombre del capítulo. Así que para que usted el viernes y el sábado pueda leer un material interesante concerniente a esto. Pastor, esta semana el himno tiene que ser bajo sus alas, salvo en Jesús. Ese es nuestro único Salvador y vamos a ver cómo nos va esta semana con la ayuda de Dios. Estoy enteramente seguro que Dios nos va a ser bondadoso y bueno con nosotros. Así que, pastor, ¿le parece bien si oramos? Claro, vamos a orar. Oramos. Nuestro amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Amén. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Ahora, mi Señor, queremos presentarnos como instrumentos para que seas tú quien nos dirijas y tenga misericordia de nosotros. Amado Padre, quiero también tomar en esta ocasión para orar por nuestras autoridades. Así es. Tú la conoces, tú sabes dónde están y esperamos que tú les dirijas y pueda estar con ellos igual que con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta semana vamos a estudiar acerca de cómo debemos relacionarnos con las autoridades civiles y los ciudadanos en general, en el contexto del tiempo, del fin que estamos viviendo, o en el contexto de la venida del Señor que se aproxima. Será otra lección que se basa en las relaciones, pues la semana pasada estudiamos sobre cómo debemos relacionarnos con los amigos y con los enemigos. Pues ahora es cómo debemos relacionarnos con el gobierno y con los ciudadanos en general. Y de una vez, en el título nos dice cómo debe ser eso, con humilde mansedumbre. Así se titula la lección para esta semana. Y para poder uno relacionarse con el gobierno o cualquier otra autoridad civil y con los ciudadanos en general, para poder uno relacionarse así con humilde mansedumbre, es necesario hacer lo que dice el versículo de memoria, hermano Ángel. Así es, vamos a leer Romanos 13, 14, interesante. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Interesante, voy a leerlo de nuevo. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí pudiéramos decir que esto
es como hemos venido marcando, y Pablo es experto en hacernos esa reseña, en que lo que vamos a hablar hoy no se logra en la carne. Eso es bajo espíritu. Así que estamos interesados en que Dios nos dirija. Tenemos que volver a dejar que el Espíritu nos guíe. Así es. Y saben, hermanos, que esto tiene que ser a diario. Porque si ustedes ven, dice, vestido del Señor Jesucristo. Y ustedes saben de que nosotros, por ejemplo, nos vestimos diariamente. Todos los días nosotros nos colocamos un vestido. Las damas se colocan ahí sus blusas, sus faldas, sus vestidos, y los hombres los pantalones, las camisas, pero todos los días nos vestimos. Bueno, Pablo dice, vístanse también de Jesús. En otras palabras, pónganse a Jesús sobre ustedes y háganlo diariamente, porque es la única manera, hermanos, como uno puede andar con humilde mansedumbre relacionándose con las autoridades y con los ciudadanos en general. Vestirse del Señor Jesucristo es algo que debe hacerse a diario. Y la hermana White dice que en este caso o en este punto, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, aquí ella está citando para que vean que es exactamente lo que estamos comentando. Ella está citando Romanos 13:14 y ella dice, presten todos atención a las palabras y sepan que el Señor Jesús no aceptará ninguna transigencia. Escuche bien de nuevo. Presten toda atención a estas palabras y sepan que el Señor Jesús no aceptará ninguna transigencia. Indiscutiblemente, pastor, estoy convencido que el plan de Dios nunca ha cambiado. Dios nos está mostrando y nos ha mostrado a través de la Biblia que su plan nunca ha cambiado y Él no lo va a cambiar. Él tiene un plan con nosotros y con la humanidad y con el mundo desde el principio de la creación, y es que nosotros seamos obedientes y espirituales, por decirlo, que tengamos, para usar la palabra que dice el texto, la vestimenta del Señor Jesucristo, el manto de justicia del Señor Jesucristo. Con ese se cubría Adán y Eva, y ese es el propósito de Él a través de la historia. Y solo andando vestidos del Señor Jesucristo, hermanos, es que no vamos a proveer para los deseos de la carne. Es decir, solamente así andaremos en un temor de Jehová todos los días. En otras palabras, no le daremos rienda suelta a esos deseos pecaminosos. No andaremos depravadamente. ¿Por qué? Porque andamos vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se viste uno del Señor Jesucristo? Bueno, teniendo una comunión diaria con Él a través del estudio de la Biblia y de la oración. A más estudio de la Biblia y más oración, más vestidos andamos del Señor Jesucristo. Vamos a la calle cubiertos con su justicia, como dijo mi hermano Ángelo. Y eso, hermanos, nos sirve de salvaguardia, nos sirve para nosotros rechazar el pecado. Bueno, habiendo puesto esto como base para lo que debe ser las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos en general, vamos a entrar, ¿qué les parece? Ya de una vez a cómo debe ser esa relación de nosotros y los gobernantes. Primeramente, la lección dice que debe ser basada esa relación en un equilibrio inspirado. Es decir, noten la palabra equilibrio. ¿Por qué dice equilibrio? Por lo que vamos ahorita a leer. Hermano Ángelo, explique la amplitud de los deberes de los cristianos de cada época con respecto a las autoridades terrenales. Bueno, vamos a leer de una vez, entrar en materia. Vamos a leer y escuche lo interesante que viene esto. Vamos a leer primero Romanos 13 y vamos a estar leyendo del 1 al 7. Luego, pastor, si usted gusta, puede leer Hechos, y entonces yo voy a terminar leyendo el mismo Hecho, pero del 5 al 17 usted lee Hechos 4, 18 y 20. Bueno, pues yo voy a leer Romanos del 1 al 7, en lo que el pastor va buscando Hechos, y dice de la siguiente manera:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a los establecidos por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieren pues no tener la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, temed, porque no es en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que ha hecho lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente estos mismos. Pagad a todo lo que debáis, el que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahí acabé de leer Romanos 13, del 1 al 7. Ahora el pastor nos va a leer Hechos y yo voy a buscar rápidamente también Hechos para leer del 5, 17 y 20. Hechos 4, 18 al 20 nos dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí dice entonces Hechos 5 y voy a leer el 17 al 20. Aquí es: Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo: id, puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pastor, sin duda alguna, tenemos aquí un dilema, sería la palabra. Porque pareciera no, es una realidad, no podemos tapar el sol, como dicen, con un dedo. Es una realidad que nuestras autoridades, nuestros gobernantes, están secularizado completamente. Es más, no secularizado. Pareciera que las autoridades ahora tienen un odio, y es una palabra quizá exagerada, pero tienen un resentimiento con la vida cristiana que hoy se vive. La cosmovisión, como le llama la palabra de Dios, la forma del cristianismo ver la vida no es la forma que los gobiernos están conduciendo las naciones. De hecho, puedo poner algunos ejemplos, como es, nosotros miramos eso del aborto de una manera diferente, miramos las relaciones entre un hombre y otro hombre, que lo que se le llama la ideología de género, que es lo muy conocido hoy. Nosotros miramos tantas otras cosas diferentes, y para, como dicen, para ponerle la cereza al pastel, hemos visto estos 2 últimos años con esta crisis de salud mundial, cómo las autoridades han menospreciado totalmente el asunto de las iglesias y el cristianismo. Entonces ahora Pablo nos dice que nos sometamos, sométanse a esa autoridad. Y aquí tenemos, como decía usted ahorita en la introducción, aquí tenemos un escrito, todo esto, y Pablo nos viene diciendo, según lo que leemos de Pablo, tenemos en pocas palabras que someter. La palabra someter a pocas personas les gusta, y aquí nos dice sométanse. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Porque está diciendo ahí que las autoridades la puso Dios. Entonces usted dirá, quizás
en su país, donde usted no esté viendo, bueno, este presidente es un ladrón, un sinvergüenza, un ateo. Mire ahora mismo cómo está en Canadá con este problema, que hasta los pastores se lo están arrastrando de las iglesias, lo bajan del púlpito y lo arrastran a la cárcel. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Y eso es lo que nosotros esta semana, ese es el desafío que nosotros tenemos, de hallar el equilibrio bíblicamente de qué vamos a hacer. Aquí, hermanos y hermanas, hay mucha tela que cortar. Y yo diría que primero hagamos un análisis del contexto histórico. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿Y por qué les está escribiendo esto? ¿Y cuál era el trasfondo que había en esa época? En primer lugar, él está escribiendo a los cristianos que vivían en Roma. ¿Cómo era en esos tiempos vivir la vida cristiana? En un imperio que prácticamente era, pues, hostil al cristianismo. ¿Cómo era, hermanos, conducirse en esos tiempos con esa autoridad romana? Lo que Pablo le está diciendo es: sométanse, pero noten la lección, dice, de una manera equilibrada. Porque es verdad, las autoridades han sido puestas por Dios, pero ¿para qué las ha puesto? Las ha puesto para que cumplan sus propósitos. Las ha puesto para que hagan el bien. Las ha puesto para que sean instrumentos de Dios en ayuda de los seres humanos. Pero cuando una autoridad no cumple con ese propósito para el cual Dios la ha establecido, y más bien sus actos van en contra de lo que Dios ha mandado, y más bien se vuelven, digamos, opresores, y hasta dictan leyes, como decía mi hermano Ángelo, que van en contra de la moral, uno se pregunta, ¿y yo allí me tengo que someter? Cuando eso riñe con la voluntad de Dios, cuando eso va contra la palabra, definitivamente no me puedo someter. Entonces, Pablo está diciendo lo que hemos leído en un contexto donde ellos deben someterse en la medida en que estas autoridades, pues, cumplan el propósito para el cual Dios las ha establecido. Y no le debe tener temor al magistrado que hace las cosas bien. No le debe tener temor al policía cuando va con su fusil, su pistola o su arma, cuando éste está persiguiendo al que hace lo malo. No le debe tener temor y lo debe respetar. Yo me recuerdo cuando estábamos en mi país, en la guerra, nosotros pues no estábamos metidos con la guerrilla, y cuando llegaba el ejército, nosotros no le teníamos miedo. Sabíamos que el ejército andaba buscando a los guerrilleros. ¿Y qué hacíamos nosotros? Hasta les dábamos de comer. A veces ellos descansaban por ahí cerca de nuestra casa, y nosotros veníamos y les dábamos tortillitas con frijolitos o algo para que comieran. No le teníamos temor porque no nos andaban buscando a nosotros. Entonces, si ellos decían, por ejemplo, manténganse en sus casas porque puede de repente aquí haber un enfrentamiento, y manténganse en sus casas por este tiempo, nosotros respetábamos esa parte. O sea, hay ciertas, digamos, órdenes a las cuales uno se puede someter cuando no riñen con la palabra. Y el equilibrio está bien claro. Cuando se trató de los discípulos, que las autoridades, en este caso judías, les prohibieron que predicaran en el nombre del Señor. Les prohibieron que anduvieran hablando del mensaje. ¿Qué dijeron los discípulos? Juzguen si es correcto lo que nos están proponiendo. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ok, entonces la cárcel les toca. Bueno, a la cárcel fueron. ¿Y qué pasó allí? Un ángel del Señor los sacó de la cárcel y les dijo: vayan otra vez a la plaza y prediquen las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? La de Cristo. Vayan y prediquen. Hermanos y hermanas, ahí nosotros vemos
prácticamente contrarrestando una orden humana. Cuando el ángel dice, vayan otra vez, y ellos fueron a la plaza donde se congregaba la gente, donde podían ellos hablarles, desafiando la orden que se había dado. Entonces, cuando la lección dice que es un equilibrio inspirado, el que debemos nosotros mantener cuando se trata de relacionarnos con las autoridades y sus órdenes, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta esto en estos tiempos. Cuando a todas luces, como mi hermano Ángel lo ha presentado, los gobernantes, habrán algunos que cuando uno los evalúa, cuando uno ve cómo manejan sus cosas, que andan algo cerca del plan de Dios. Pero hay otros que descaradamente, hermanos, perdieron el rumbo. Y allí imponen leyes aún a los cristianos que van contra la palabra, y no podemos en ese caso someternos. El comentario, pastor, bíblico, tengo allá, no es adventista, pero es un comentario bíblico que tengo allá en casa. Me dio esto que escribí aquí. Dice que la mente cristiana, y nada más para aportar lo que usted va diciendo, la mente cristiana ve la mano de Dios en todo. Y dice, refiriéndose a este texto, que hay dos formas del gobernante llegar a gobernar un país, que es por la fuerza y otra por elección del pueblo. Esas son las dos formas, dice ese comentario bíblico, de un gobernante llegar a gobernar. Y dice que aún en esas dos formas tenemos nosotros que ver la mano de Dios en todo. Y me llamó la atención y lo escribí y dije, voy a compartir esto mañana. Pero hablando como con la misma idea que usted trae, no es lo mismo leer Romanos 13 aquí en Estados Unidos, no es lo mismo leer este Romanos 13 en Sudáfrica, en el norte de Corea o en la India, donde por el simple hecho de usted andar con una Biblia, le cortan la cabeza, por decirlo en una manera llana. No es lo mismo usted leer Romanos 13 a que someter. Sería también un abuso, creo yo, y un crimen de parte de nosotros. Y el pastor, porque yo no tengo esa jerarquía de decirle a una hermana, sométase a su esposo cuando el esposo la está golpeando y se ve a simple vista que es un abusador. Sería un crimen decir sométanse. Entonces, por eso, hermanos, que esta semana le estamos pidiendo por la misericordia de Dios, que usted lea bien la Biblia, lea el espíritu de profecía, porque vamos a tener que hallar un equilibrio a este sometimiento que está ofreciendo aquí la Biblia. Así que este es el desafío que tenemos el pastor enamorado y yo esta semana, de hacer que usted entienda este equilibrio entre someternos a las autoridades, porque pareciera no, es notorio que el cristianismo para las autoridades de este tiempo se usa nada más cuando le conviene. En tiempo de elecciones los cristianos son lo más precioso que hay, pero después que pasó para pisotearlo e insultarlo, entonces Pablo nos está diciendo que nos sometamos. Así es. Bueno, hermanos y hermanas, en el Señor nosotros vamos a someternos a todo aquello que sea para el bien y que vaya de acuerdo a los principios divinos. Mañana vamos a ver un trasfondo que hay también detrás de esta instrucción de Pablo, que creo que nos va a ayudar a comprender mejor. Ahora veamos el punto de cuando se trata de la predicación y el gobernante se opone, como ya vimos en el caso de los discípulos. La hermana White, vean lo que dice. Dice aquí, cuando los discípulos predicaron a Cristo y Cristo crucificado después de su resurrección, las autoridades le ordenaron que no hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Y está citando, ya lo leímos, a Hechos 4, 19, 20. Continuaron predicando las buenas nuevas de la salvación por Cristo y el poder de Dios dio testimonio del mensaje. Los enfermos eran sanados y miles eran añadidos a la iglesia. El Dios del cielo, el poderoso gobernante del universo, tomó el asunto en sus manos porque los hombres guerreaban contra su obra.
les mostró claramente que hay quien impera sobre los hombres y alguien cuya autoridad debe ser respetada. Los que procuran obligar a los hombres a observar una institución del papado y pisotear las autoridades de Dios están haciendo una obra similar a lo de los príncipes judíos en los días de los apóstoles. Cuando las leyes de los gobernantes terrenales se opongan a las leyes del gobernante supremo del universo, entonces les serán fieles los que son leales súbditos de Dios. Eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 667, y el último párrafo dice: vi que nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que ésta estén en conflicto con las leyes superiores de Dios. Dios en forma audible en el Sinaí y después grabó en tablas de piedra con su propio dedo. Eso está en el mismo libro, Testimonio para la Iglesia, pero en el tomo 1, en la página 322. Hermanos, yo creo que este último párrafo, a mi entender, cuando estaba estudiando esta lección, me dijo lo que yo tenía que hacer. Todo lo que venga en plan de violar los mandamientos de Dios, hasta ahí llega mi sometimiento. Como dijo Pedro muy atinadamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, eso no me da derecho, que siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, eso no me da derecho a ser irrespetuoso con las autoridades. Ahí es que está la diferencia, hermanos. Porque yo puedo quizás no someterme a algo, pero eso no me da el derecho a ser irrespetuoso y faltarle el respeto a las autoridades. ¿Cuándo es que debemos tenerle temor a la policía? Imagínense que yo voy en el freeway para la ciudad de Houston y voy de aquí de Dallas. Y la ley dice que yo vaya máximo a 70 o 75. Pero yo voy a 90. Allí dice Pablo, tienes que tenerle temor a la autoridad. Porque no en balde lleva, dice, el arma. No en balde tiene el mando. Tienes que tenerle temor porque vas violando la ley. Pero si yo voy bien. El otro día mi esposa me dice, ten cuidado que hasta el policía escondido. Pero ¿por qué le voy a tener miedo de que hay que quede escondido? Le digo, si vamos bien. Pero está aquello de que uno siempre dice que el policía a veces está escondido. Y él, porque lo quiere agarrar a uno pasado de velocidad, entonces me dice, ten cuidado, como quien dice, no te vayas a pasar. Pero digo yo, no le debemos de tener miedo, hay que estar escondido. Si andamos bien. Sométanse a la ley. La ley dice que es 70, 75, sométete a la ley. Pero si no te sometes, entonces tenle miedo. Pero si te sometes, ¿por qué le vas a tener miedo? Él ha sido establecido para eso. Entonces son puntos donde uno tiene que buscar, hermanos, el equilibrio. Y puede ser, pastor, también que el policía, porque a mí me ha pasado varias veces, usted va bien y como quiera lo para. Ajá, exacto. Entonces, bueno, yo sé que voy bien, todo está bien, me paró el policía y yo cuando baje el vidrio, ¿por qué usted me para? ¿Quién? Yo voy bien. Es lo que queremos nosotros dejarte saber. Aunque tú vayas bien, eso no te da derecho a no respetar las autoridades. Nosotros tenemos, ya hemos venido hablando del amor al prójimo, tenemos que ser consecuentes. Por eso el texto de esta dice, vestido del Señor Jesucristo. Imagínense, Jesucristo fue detenido por las autoridades romanas, abofeteado sin causa, crucificado sin causa, y todavía en todo eso está pidiendo perdón por ellos porque no saben lo que hacen. Y Jesús se sometió, aún ellos no teniendo razón, se sometió y nunca Jesús faltó el respeto. Pero hermano Ángelo, apartándonos un poquito del tema, porque pues hay que explicar, ¿verdad?, la palabra. ¿Cuál fue el motivo por el cual dice la Escritura que le prohibieron a los discípulos que no predicaran en ese nombre? Si usted se fijó ahí, dice Hechos 5, 17 al 20, dice que esto, dice el versículo 17,
levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué cosa? De odio. De celos, dice. Un odio, un celo satánico. En otras palabras, hermanos, la orden de no predicar en ese nombre era movida por celos. En otras palabras, por envidia. ¿Y cuál era? ¿En qué consistía la envidia? En que esos son unos iletrados y andan predicando. No lo están haciendo bajo nuestra autorización. Ellos ni siquiera a la universidad han ido. No se han graduado de teólogos. La iglesia no les ha dado credencial. Y sin embargo, ahí andan llevando adelante la predicación. El celo, hermanos, la envidia del clero se dio a conocer aquí y vino la orden y les prohibieron que lo hicieran. Y oiga, qué cosa, predicar. Ellos eran los dueños de la fe. Pero siempre, hermanos, miren, yo siempre tengo esto de principio. La envidia y el celo viene porque los frutos se están viendo. Si hubiera un fracaso en los discípulos, que nadie lo estuviera siguiendo, yo estoy seguro que, ahí déjelo. Pero el fruto que estaban dando los discípulos era tan poderoso que ellos dijeron, no, si nosotros dejamos que, ya matamos a uno, y si dejamos que estos sigan, vamos a tener que matar al pueblo entero. Entonces, hermanos, es algo interesante. Si la envidia viene y el recelo viene hacia ti porque tú estás dando fruto del Espíritu, bienvenido, que venga. Pero si la envidia viene porque tú estás haciendo un mal testimonio, estás haciendo un fracaso, mire, vuelva y vístase. Yo quiero quedarme con esa frase en esta mañana. Vístase del Señor Jesucristo. Que te persigan porque tú reflejas al Señor Jesucristo. Pero sí, pastor, es interesante y es siempre bueno ver, la hermana Elena G. de White lo describe fantásticamente en el conflicto de los siglos, que cuando el pueblo de Dios levante de nuevo el carácter y la piedad primitiva, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos automáticamente, porque es que esto que nosotros conocemos no es letra muerta. Esa es la grandeza de este mensaje, que esto no es letra muerta. Entonces, nosotros, como dice Pablo, nos sometemos siempre y cuando sea en el temor de Jehová. No podemos salirnos de ahí. Por eso hay tantas historias de hombres que dieron su vida, no porque ellos no querían someterse, sino porque primero Dios. Primero Dios. Ese debe ser el cuadro de nosotros. Y bien, estas historias que hemos leído en Hechos nos da la razón. Pedro la pasó difícil. Juan la pasó difícil. Pablo la pasó difícil. Y si usted miran los hombres de la Biblia, la mayoría la pasaron difícil, pero nunca dejaron de seguir lo que primero Dios decía y luego la autoridad. Ahora, noten ustedes de quién vino el celo: de los líderes religiosos. Y aquí tengo que traer a colación aquel caso que presenté el otro día de aquel hermano que tuvo problemas con su pastor porque él decidió hacer los domingos un curso de cocina, de comida saludable, de comida sana, en el cual se juntaron varios hermanos con él de la iglesia, creo que diferentes iglesias, y rentaron un lugar los domingos y dijeron, vamos a dar este curso, porque aquí en nuestro país la reforma pro salud a nadie le interesa, y eso es un punto clave de nuestro mensaje. Y comenzaron ellos a hacer aquello de las invitaciones por el Facebook, por las redes sociales, invitando a las personas a que llegaran a aprender acerca de cómo comer sano. Ellos lo hicieron con un propósito evangelístico. ¿Qué sucedió ahí? Tuvo éxito. La primera reunión llegaron como unas 40 personas. El siguiente domingo, éxito otra vez. A los días, el pastor. ¿Con qué autorización usted está haciendo esto? Pues con la del Señor, con lo que Él ha dicho en su palabra. Pero usted no puede hacer esto sin tener la autorización de la iglesia. Pero si esto es una iniciativa de varios hermanos, no es ni en sábado, no es en el templo, es en un local afuera. Sí, pero ¿qué sucedió? Lo tildó de disidente,
reunió por allá a otros líderes de su distrito y puso a ese hermano como un disidente. ¿Qué estamos viendo aquí? El celo de los líderes religiosos que no soportan que otros hagan la obra si no están bajo su tutela, si no están bajo su control. Y el celo lo lleva a tildar de disidente al que quiere hacer la obra. Y miren ustedes hasta dónde llegó aquí el celo, hasta meterlos a la cárcel. En estos contextos, hermanos, ¿quién va a someterse a ese tipo de líderes religiosos? ¿Quién va a obedecer ese tipo de órdenes? Pedro y Juan dijeron: juzguen si es correcto que nosotros nos sometamos a ustedes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El hermano Ángelo y este servidor no podemos dejar de predicar lo que hemos conocido y entendido. Así le guste o no le guste a la conferencia, lo vamos a hacer. Así es, gloria a Dios. Y no nos vamos a someter en esa parte cuando digan: no lo puede hacer sin autorización de la iglesia. Perdón, pero aquí seremos rebeldes en ese caso, porque Dios está sobre cualquier organización religiosa. Dios es el que manda. Dios es el que ha dado el mandato de ir y predicar el evangelio. Amén, y en esos contextos, hermanos, ninguna autoridad humana nos puede pisotear la conciencia, mandarnos, doblegarnos, porque allí ellos están contra la voluntad de Dios. Yo siempre quiero recalcar eso, siempre que el celo de ellos sea porque nosotros estamos haciendo lo correcto, venga y bienvenido sea su celo. Exacto. Ahora, lo que no podemos nosotros es estar pecando y entonces también querer hacer la cosa a nuestra manera, porque hay muchos, tenemos que poner las dos caras de la moneda. Hay muchos hermanos que andan mal, andan dando mal testimonio y entonces se escudan también bajo, y por ese lado también atacan a los que estamos bien. Pero mire, aquel que dio mal testimonio, porque hay algunos que se escudan en que los líderes no me quieren. No, cuando el celo venga, como dice aquí la palabra de Dios, porque no hay mal testimonio que se pueda presentar de nosotros, bienvenido. No podemos detenernos. Hermanos, quería encontrar aquí en las lecciones, no sé en cuál, hay un texto de Elena de White que me impresiona y lo tengo siempre presente en la mente. Quería leerlo literalmente, pero dice más o menos así: que habrá siempre en el pueblo de Dios hombres que quieren dictar la línea que se debe seguir, pero el Señor en los últimos días actuará de la forma más extraña, usará gente que usted no pensó. Porque el Señor es soberano, hermano. El Señor es soberano. Y nosotros, como dice aquí, ese celo no nos va a detener. Ese celo no nos puede detener. Tenemos que seguir adelante. Ese hermano que pone el pastor de ejemplo, es triste que la verdad no se quiera presentar, o que la verdad se presente como una amenaza para la misma iglesia, algo que es de la misma iglesia. ¿Cómo le digo yo a un hermano: ¿y con qué autoridad usted está hablando del sábado? Óigame, ¿y quién soy yo? ¿Qué tipo de dirigente soy yo para decirle a usted qué predicar o qué no hacer? Lo que pasa es que cuando la verdad comienza a verse como una amenaza, aquí dice la cita del día, ya no hay que obedecer ahí. Porque primero tenemos que obedecer a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, así ha sido la lección de hoy, presentándonos que seamos equilibrados, donde corresponde someterse, y donde no. Cuando vaya contra una orden que Dios ha dado previamente, la orden de Dios prevalece sobre cualquier orden humana. Amén. Llegará el momento, inclusive, dice, cuando los gobiernos se pondrán del lado del papado para ir contra la santa ley de Dios. Y entonces dice, nuevamente, tenemos nosotros que hacer como Pedro y Juan. Decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podremos obedecer leyes dominicales que vayan en contra de la santa ley de Dios. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser valientes, a ser equilibrados y a hacer también esto de una manera movida por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amante Padre que esté en el cielo, usted sabe, Señor, que vivimos en tiempos
donde la línea es bien delgada y fácilmente uno puede cruzar para un lado equivocado o no cruzar por miedo, también, no sé, Señor, a un mandato que vaya contra su voluntad. Aquí estamos pidiéndole en esta hora sabiduría. Amen. Y también que nos ayude a tener ese valor para ponernos de parte suya. Amen. Cuando seamos confrontados con un mandato del hombre versus el mandato suyo. Amen. Así que le rogamos que nos permita de aquí en adelante ser sabios y guiados en el Espíritu, nosotros podamos tener una conducta adecuada y respetar y someternos en todo lo que vaya de acuerdo a su voluntad. Amen. Pero en aquello que vaya en contra suya, Señor, aunque las consecuencias sean duras, difíciles de soportar, que en ese caso nos pongamos de su lado. Amen. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.